empezaremos con este tema que es muy importante, ya que de una u otra manera, en alguna ocasión nos hemos visto comprometidos en atender una quemadura o enviar una quemadura a un paciente o a un pariente o a un vecino, y si no lo ha pasado, pues nos vamos a ver a futuro inmiscuidos en este problema. Entonces tenemos que saber nosotros que la quemadura obviamente son accidentes, ¿no es cierto? Y como accidentes la OMS lo define como un acontecimiento fortuito, que es dañino, que va a ir independientemente de la voluntad de la persona, va a ir a tomar el tejido de las personas, o sea, la persona va a ser el componente externo, que es el agente causal, y el componente interno, que es la persona que va a recibir la lesión. Entonces, son quemaduras que prácticamente se las define como una lesión que va involuntaria, que va a puede ser producida por un agente causal externo y que va a producir lesiones al tejido, a la piel, músculos y muchas veces a la parte va a comprometer los huesos. Entonces, recordemos que la piel es el órgano binario más extenso del cuerpo, que está compuesto obviamente por dos capas biológicamente distintas, ¿cierto? Y anatómicamente tiene una forma aplanada, arrugada, con surcos dependiendo de la edad de las personas. Obviamente en niños recién nacidos no es esta la definición, pero en personas mayores ya las arrugas, los surcos están marcados y tiene un espesor promedio de 2 milímetros. La superficie es de 1.8 metros cuadrados y el peso corporal es un 6% y ocupa un volumen de 3.600 cc. Entonces, la piel tiene una capacidad de regeneración muy notable y constituye un elemento muy fundamental en la curación de las heridas y en particular de las quemaduras. Pero esto va a ir de acuerdo al tipo de lesión que puedas tener, porque una quemadura muy profunda no va a curar espontáneamente. Entonces, recordemos que la piel tiene las funciones de protección frente al frío, frente al calor, frente a la temperatura. La piel nos previene los impactos mecánicos, la piel nos protege de los daños, ya sea por las sustancias químicas o físicas. La piel previene, dificulta la penetración de microorganismos, a su vez destruye los microorganismos que pueden haber llegado a introducirse a la piel, ayuda en la reabsorción de sustancias específicas, igualmente también interviene en la parte de exudación de sustancias líquidas, previene frente a la deshidratación excesiva, mientras permite un cierto nivel de evaporación del agua fisiológica. Es la parte de la transpiración, junto con las glándulas sebáceas y síntesis de las grasas, ¿no es cierto?, líquidas. Entonces previene de las sensaciones y nos da también las sensaciones, vibraciones táctiles, térmicas. Entonces, todas estas funciones de la piel las tenemos presentes cuando una piel está sana. Cuando una piel ya ha sufrido algún trauma, alguna noxa, entonces una de estas funciones va a desaparecer. Entonces, la protección importante es la protección, hemos dicho, la piel, la termorregulación, la sensibilidad de los corpúsculos que vamos a ver en un momento más, y interviene en el metabolismo de sustancias, de intercambio de sustancias. Entonces, la piel tiene varios estratos, ustedes recuerden histológicamente, tiene el estrato córneo, el estrato lúcido, el granuloso, el espinoso, el intermedio de Malpighi, y el quinto, que es el estrato basalogerminativo. Entonces, ¿qué importancia tiene? El estrato córneo está formado por células anucleadas, aplanadas, llenas de queratina, que nos van a dar el color y la descamación en una quemadura superficial. El estrato lúcido da elementos de transición, que está solamente presente en los tejidos, en la piel gruesa, que es en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El estrato granuloso está formado por células granulosas de querato y alina. El espinoso está formado por células poligonales, y el estrato basalogerminativo, que es el que más se va a quemar en esta parte de la epidermis, está formado por una hilera de células cuboideas. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Normalmente el estrato córneo, cuando sufre una quemadura por sol o por un agente que no es muy intenso, se va a recuperarse espontáneamente en 25 50 días. El estrato lúcido ya va a ser más difícil que revitalice espontáneamente, va a tomar más tiempo porque tiene que, a través de sus elementos de transición, que son en las palmas, en las manos, en los pies, que hemos dicho que es un tejido más difícil de epitelizar, va a tomar más tiempo, va a tomar su epidermización, va a tomar mucho más tiempo. Entonces, vemos nosotros que la epidermis, la dermis y la hipodermis tienen funciones diferentes en cuanto a su protección, en cuanto a su sensibilidad. En la epidermis estamos viendo que, recordamos que están los pelos y los folículos pilosos, los poros sudoríparos, ¿ya? En la dermis, quienes se van a comprometer ya los músculos erectores del pelo, los mismos folículos pilosos más profundos, las mismas glándulas sebáceas, las raíces pilosas mismas de estas glándulas y los receptores de los folículos. En la hipodermis va a comprometerse se va a comprometer las glándulas sudoríparas, los corpúsculos de Pacini y los plexos vasculares cutáneos, ya sean profundos o superficiales. Entonces aquí la necrosis va a ser más importante, donde sí, definitivamente, al haber compromiso de los plexos vasculares va a haber necrosis y va a necesitar de injertos, ¿no? Obviamente está comprometido el tejido adiposo y las fibras nerviosas, por eso es muy importante que las quemaduras superficiales prácticamente son muy sensibles y las quemaduras profundas son menos sensibles, precisamente por esta lesión que tienen las fibras nerviosas. Entonces, en cuanto a dermis, tenemos la dermis papilar y la dermis reticular. Entonces, la dermis papilar, ¿qué pasa? Rodea todas las faneres y los vasos sanguíneos, se encarga del intercambio metabólico con la epidermis. El dermis hace juego con la epidermis y está formada por fibras colágenas muy delgadas, fibras elásticas, los fibroblastos y los capilares, que son responsables también en parte de la reepitelización. Y la dermis reticular está formada por fibra conectivo fibroelástico, que es la que nos da prácticamente la elasticidad de la piel, y está también formada por los complejos folículos sebáceos, las glándulas sudoríparas, los vasos y las nervios. Entonces las quemaduras a este nivel ya van a tener mayor sensibilidad. La vascularización, recordemos que estaba formado por dos plexos, el plexo vascular profundo y el plexo vascular superficial. La inervación es lo que nos interesa recordar, el por qué en algunas quemaduras duele más, en otras quemaduras duele menos. Entonces recordemos que las terminaciones nerviosas libres son las responsables de la sensación de dolor, de calor y de frío. Los discos de Merkel son los responsables de la sensibilidad táctil que tenemos cuando agarramos objetos calientes o fríos. Los bulbos seminales de Krauss, más específicamente para el frío, y el plexo de la raíz del pelo es más responsable de la sensibilidad táctil. Cuando uno jala el pelo, siente el dolor. ¿Por qué? Porque ha sido comprometida la raíz del pelo. Los corpúsculos de Meissner también intervienen en la sensibilidad táctil junto con las terminaciones libres, que son responsables de la sensación de dolor, de calor, frío. Y los corpúsculos de Pacini son los responsables cuando tenemos un trauma penetrante, digamos, nivel por la presión mecánica que ejerce esta noxa. Y los cúrpulos sensitivos de Ruffini son los que nos van a dar la responsabilidad de sentir el calor más intenso o menos intenso. Pero bien, entonces las faneras son las estructuras que derivan biológicamente de la epidermis, y a partir de ahí se puede lograr una repitelización de una herida o de una quemadura. Si no se cubre esta herida o esta quemadura, obviamente nos va a llevar a una cicatrización con más tiempo de curación prácticamente, y nos va a dejar una cicatriz horrible, una queloide, una cicatriz hipertrófica. Entonces, en cuanto a la etiología y fisiopatología, recordemos nosotros que las quemaduras están producidas por agentes calientes, sólidos y líquidos, ¿cierto? Eso ya es elemental.
las térmicas, las eléctricas, las químicas, ¿verdad? Producida por cáusticas, que son ácido clorhídrico, perdón, y ácido sulfúrico, y por los álcalis, que son los más producen mayor lesión, son la soda cáustica, los amoníacos, la radiación, la fricción y el frío. Obviamente los calientes y sólidos, dependiendo de la intensidad del tiempo de exposición, nos van a dar mayor penetración y mayor lesión en las capas térmicas o epidérmicas. Las quemaduras térmicas y las eléctricas son quemaduras, digamos, muy pequeñas en cuanto a la superficie de quemadura, pero son lesiones que penetran hasta el músculo, muchas veces hasta el hueso. Las quemaduras eléctricas básicamente son esas. Y la radiación, pues son agentes, van a producir lesiones con mucho tiempo o sea, lentamente, pero con un daño muy importante. Las quemaduras por fricción, aquellos niños que han sido un accidente de tránsito, han caído al asfalto y se han arrastrado al asfalto, entonces se han quemado prácticamente y van a ir a necrosis dependiendo de la profundidad. Y las quemaduras por frío, por supuesto. Entonces aquí vemos nosotros que los accidentes, por ejemplo, muchas mamás dicen en la guardería va a estar mucho más, o en la casa va a estar más seguro que en la guardería. Y eso no es cierto, porque en la guardería un niño puede romperse la cabeza, puede cortarse con un juguete, cualquier cosa, pero en la casa es más peligroso. Los niños se queman con objetos calientes, caen por curiosos el agua o lo que sea, entonces por lesiones. Entonces, ¿qué es lo que va a padecer? Las quemaduras eléctricas, las quemaduras térmicas, nos van a producir arritmias, nos van a producir tetania, después nos va a producir un edema, dependiendo de la cantidad de edema que pueda producir que tenga este paciente, nos va a producir un fallo renal, y a la larga un niño que está sin comer, sin estar atendido debidamente, nos va a llevar a una proteinemia y una hipoproteinemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a haber una quemadura, va a haber liberación de una proteína llamada la mioglobina, que se va a manifestar en la orina por una mioglobinuria. Entonces las quemaduras eléctricas no son tan inocentes. Entonces no es así nomás que los niños van a estar expuestos mejor en la casa que en la guardería. Entonces, en cuanto al fisiopato, la piel interviene en la síntesis de la vitamina D, y hemos dicho que protege de los agentes químicos, regula la temperatura y que previene la deshidratación. Entonces, ¿qué sucede en la piel con la quemadura? Una quemadura secuestra el líquido y nos va a ir a producir edemas. Entonces, básicamente en este mismo tema vemos nosotros que una quemadura puede producir daño a la microvascularización. Como respuesta a haber una reacción inflamatoria local, cuando hay un daño en la microvascularización, obviamente va a haber un aumento de la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular va a favorecer que se presente el edema intersticial y celular, y al haber retención, al haber edema, va a disminuir la cantidad de líquido circulante, nos va a dar un shock hipovolémico que, dependiendo de la cantidad, nos va a llevar a una hipoxia tisular o una muerte del tejido. Igualmente, cuando hay una reacción inflamatoria local, va a haber la liberación de sustancias de reacción inflamatoria, cuáles son la histamina, los leucotrienos y los tromboxanos. Esto nos va a llevar, al igual que el edema intersticial, a estasis microvascular por la trombosis. Y al haber trombosis, al haber estasis microvascular, va a haber vasoconstricción, va a haber concentración, agregación plaquetaria, y nos va a producir lo mismo, una hipoxia tisular, que en el fondo de una u otra manera nos va a llevar a la muerte del tejido. Entonces, recordemos nosotros que la presión oncótica se produce en las quemaduras, dependiendo de qué. Entonces, recordemos que la presión oncótica es la presión en el sistema circulatorio, alienta el agua para cruzar la barrera de los capilares y entrar al sistema circulatorio, para mantener una presión hidrostática normal. Entonces, en un capilar normal, ¿qué es lo que sucede? Hay una difusión normal entre el líquido
que entra, el líquido que sale y los electrolitos que entran y los electrolitos que salen. En la vasodilatación hay aumento de la permeabilidad capilar y obviamente al haber aumento de la permeabilidad capilar va a haber la presencia del edema, el secuestro de líquido en el tejido intersticial. Entonces, en un tejido normal, la presión hidrostática se está manteniendo, al igual que la presión oncótica. Entonces, las proteínas del plasma sanguíneo están circulando, no se están extravasando, no está produciendo edema. En cambio, en los trasudados, cuando generalmente el trasudado es de origen mecánico y el exudado es de origen inflamatorio, en los trasudados va a estar la presión hidrostática aumentada. ¿Por qué? Porque la presión oncótica está disminuida. Y en el exudado, lo contrario, va a haber vasodilatación, va a haber aumento de la permeabilidad capilar y obviamente va a haber secuestro, va a haber extravasación del líquido y va a producir una edema por la reacción inflamatoria. Entonces, recordemos, en resumen, el exudado es la salida de líquido de las proteínas y las células del tejido vascular al tejido intersticial o a las cavidades corporales. En cambio, el trasudado es un líquido que es pobre en proteínas, tiene muy poca albúmina, escaso, ¿no? Las células, la densidad específica es baja y es básicamente un infiltrado, ultrafiltrado de plasma sanguíneo. Entonces, por el desequilibrio osmótico y hidrostático en los vasos capilares. Entonces, el trasudado no tiene aumento importante en la permeabilidad vascular. Entonces, otra manera de explicar un poco por qué se produce parálisis intestinal, un hilio intestinal, es, en primer lugar, cuando hay lesión, la quemadura va a producir dos cosas: el edema, sistemas de respuesta inmunes sistémica, va a haber pérdida de la barrera cutánea, lo que hemos explicado en la piel, sus funciones, y por tanto va a producirse un shock hipovolémico que va a afectar a la ventilación pulmonar, va a producir insuficiencia pulmonar y un síndrome de estrés respiratorio agudo que nos puede llevar a la falla múltiple orgánica. ¿Cierto? Cuando no está alterado en los pulmones, los riñones también van a ser afectados, que son los primeros por el secuestro de líquido. Va a producirse una necrosis tubular, una insuficiencia renal, tipo postrenal, y el hilio va a producir un secuestro de líquido, el intestino se va a paralizar, y al haber parálisis va a haber pues, invasión de gérmenes, va a haber una translocación bacteriana que nos va a llevar igualmente a que el paciente, si es mucho tiempo que está expuesto a esto, va a deprimirse, inmunodeprimirse, va a infectarse la herida, y al infectarse la herida pues obviamente nos va a llevar a una sepsis que puede llevarnos también igual a una falla múltiple orgánica y a la muerte. Entonces, cuando se pierde la barrera cutánea, cuando ya no hay la protección, entonces va a haber una respuesta metabólica con el tiempo. Una vez desnutrición, va a haber un catabolismo de las proteínas, no es atendido a tiempo en la reposición, digamos, de proteínas para mantener su equilibrio osmótico y oncótico, y nos va a llevar igualmente a una desnutrición, una falla múltiple orgánica y al final un fallecimiento del paciente. Entonces, recordemos nosotros que es el sistema de respuesta sistémica. Vamos a tener los parámetros. Básicamente, cuando tenemos una lesión de este tipo, ya cuando se manifiesta la falla, vamos a tener nosotros una temperatura corporal que puede ser más de 38 grados o a la inversa puede ser menos de 36 grados. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada en más de 90 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria más de 20, el PaCO2 va a estar aumentado más de 32 milímetros de mercurio y el recuento de leucocitos puede ser o más de 12.000 o menor de 4.000. Entonces esto es un parámetro para ver si este niño va a llevarnos a una sepsis, porque es la primera etapa de llevarnos a una sepsis, es la falla del sistema de ese tipo. Entonces, la inflamación, recordemos que nos va a producir aumento de calor, nos va a producir eritema, nos va a producir edema, dolor y pérdida de la función de este tejido. Entonces, lo que nos interesa acá a nosotros saber la clasificación para ver en qué grado de lesión puede tener este paciente y la atención que le vamos a dar. Hay la clasificación del doctor Fortunato Benaín, que es la que más se usa, y la de Converse Smith, ¿no? Básicamente acá en nuestro medio se usa la de Fortunato Benaín, que es un médico argentino, que las define en las quemaduras de tipo A.
y las de conversa es lo mismo, primer grado simplemente varía la nomenclatura. Aquí la lesión va a ser epidérmica, va a estar lesionado el trato de la epidermis, y la curación va a ser espontánea en 7 días sin secuelas. Son las famosas quemaduras por insolación cuando uno va a la piscina, ¿cierto? Las quemaduras de tipo A, B y A son las de segundo grado superficial según la clasificación de Conversa Smith. Ya va a haber compromiso de la dermis, la epidermis ya obviamente está tomada, la dermis papilar está inclusive ya comprometida, y va a curar espontáneamente, pero no ya en 5 días ni una semana, va a curar en más de 15 días, pero no va a quedar una lesión simpática, por decirte, como en la de tipo A, que no va a dar ninguna secuela, no se va a notar en 15 días de quemadura. Pero la de tipo AB sí va a dejar una quemadura, una cicatriz rugosa, gruesa, dura. La de tipo ABB ya es cuando la dermis profunda ha sido tomada. Entonces afecta la epidermis, la dermis papilar, pero no ha afectado todavía los paneles profundos, y estas lesiones sí o sí van a terminar recibiendo un injerto, porque no van a curar espontáneamente. Y obviamente, como ya hay tejido necrosado, va a haber necesario hacer una escarectomía. ¿Qué significa la escarectomía? Hacer unas incisiones en el tejido necrosado muerto para acelerar el desprendimiento de este tejido y preparar para los injertos. Y el tipo B, que es el más profundo, de tercer grado, ya prácticamente compromete toda la piel, la epidermis, la dermis, la hipodermis, y llega hasta el músculo y hueso, como las quemaduras térmicas, como hemos dicho, o eléctricas. Entonces aquí sí o sí, escarectomía precoz, injerto, colgados. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas? Las quemaduras de tipo A son quemaduras que sí producen un prurito, un dolor, una incomodidad. Las de tipo AB producen ya más dolor. Y las de tipo AB, el dolor disminuye. ¿Por qué? Porque ya se han lesionado los vasos, los nervios, y no hay sensibilidad, al igual que la quemadura de tipo B. Son quemaduras que uno las ve y son quemaduras de color nacarado, blanquecino por el tejido necrosado. Y obviamente cuando viene un niño quemado de tipo B y no le duele, no es porque el niño sea valiente, sino simplemente que la quemadura es profunda y no hay sensibilidad. Entonces este niño va a ser atendido por mucho tiempo, por un equipo multidisciplinario, psicología, fisioterapia, nutrición, en fin, es todo un equipo que no es solamente el encargado, el responsable de las quemaduras. Entonces, la profundidad es muy importante, no solamente la extensión, sino la profundidad. Las quemaduras, hemos dicho, las de tipo A, las eritematosas, son superficiales, no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque están simplemente tomadas el estrato espinoso, el granuloso, el córneo, y en todas las capas superficiales de la piel. Los discos de Merkel también están tomados, por eso tiene sensación de que me duele, me escuece, no es una sensación muy marcada. Esas son las de tipo A. Estas pueden producirse cuando uno está en el sol expuestos, o cuando está en la playa, si quieres. Entonces, también hay las eritematosas y las fictenulares, ¿cierto? Las fictenulares, cuando ya tienen las famosas ampollitas, que mucha gente dice que hago, no sabe si reventarlas o mantenerlas. Unos dicen que mantenerlas es bueno porque es que sirve como un aposto biológico para que no se infecten. Es muy cierto también eso, pero no siempre sucede, porque esto, como es tejido necro, o sea, es tejido muerto, pues va a terminar más infectándose en algún momento. Entonces lo mejor siempre es eliminar esto. Igualmente acá, los fictenulares. Entonces las de tipo AB ya son más profundas, entonces ya la sensación dolorosa va a disminuir porque han sido tomadas las fibras nerviosas. Va a haber ya un poco de isquemia en algunas áreas porque está tomado el plexo vascular, la sensibilidad va a disminuir porque las terminaciones libres han sido también tomadas. Por ejemplo esto, ¿cierto? Donde la epitelización en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, obviamente no van a estar un injerto común y corriente, un injerto en estampilla, van a estar un injerto en colgajo, dependiendo de la extensión que pueda tener esta quemadura. Y
lo importante es proteger, ¿cierto? Uno, los pliegues de flexión y los interfalángicas, porque esto puede llevarnos, ya saben ustedes perfectamente, a las retracciones, y las secuelas van a ser manejadas muy difícilmente posteriormente. Entonces, quemaduras ya son de tipo B a B, las cuales van a cicatrizar también espontáneamente, pero nos van a dejar ya una lesión, una piel diferente. No nos va a dejar una cicatriz con hipertrofia, pero sí nos va a dejar coloración diferente. Las dérmicas profundas, las de tipo B, entonces ya son quemaduras que ya prácticamente no van a doler demasiado porque se ha destruido totalmente las fibras nerviosas, ya hay mayor necrosis porque el plexo vascular ha sido comprometido, la sensibilidad ha sido comprometida porque los corpúsculos de Meyers también han sido destruidos, los folículos pilosos también igualmente. Entonces las lesiones van a ser mayores y la epitelización, hemos dicho que en estas sí van a necesitar injerto posteriormente, ¿cierto? Entonces vemos que aquí sí van a estar injertos estos niños. Entonces recordemos, viendo más bien este niñito, una quemadura que puede ser en el cuello muy pequeñita o en los pliegues, aquí en superficies de flexión de los brazos, se necesitan internarse. ¿Por qué? Porque son zonas especiales. Zonas neutras son las del tórax, las extremidades inferiores o la espalda, donde como no hay superficies de flexión, entonces no hay mayor problema, pero genitales, cara, cuello y pliegues de flexión son lesiones muy pequeñas, aunque es en extensión, pero son muy importantes para la rehabilitación. Por ejemplo, aquí no solamente el pacientito se quema, sino que simplemente produce edema, ¿cierto?, del cuello, y va a producir insuficiencia respiratoria y necesita muchas veces ser intubado, no por la misma lesión de extensión, sino por la lesión que produce el edema en los tejidos. Las quemaduras de tipo B, que son las más profundas, obviamente hemos dicho ya, aquí ya pues el niño no es valiente, como hemos mencionado, ya se han destruido todas las capas de la epidermis, la dermis, y la sensibilidad ha sido pues tomada totalmente. Y ha habido isquemia ya de necrosis de los vasos, obviamente ha habido lesión, necrosis de todo lo que es tejido, y necesita eliminarse este tejido necrosado para preparar los injertos posteriores. Por ejemplo, esto es de tipo profundo, entonces esto no va a curar espontáneamente, imposible, ni en un mes. Va a tener en áreas con tejido hipertrófico, cicatrices horribles, la axila va a dejar una retracción y que va a ser difícil de manejar. Entonces son quemaduras muy, muy mal agradecidas. Igualmente acá vemos, ¿cierto? Entonces todo este tejido, pues, las quemaduras, pues lo que les dije, las quemaduras de tipo B son blanquecinas, laceradas. Han destruido todas las capas de la piel. Entonces, es muy importante valorar la superficie corporal que se ha quemado en un paciente. Y para eso vamos a necesitar la clasificación de Lund y Brodler, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación de los 9, por decir. ¿Qué es lo que sucede? Los niños de menores a 1 año tienen una superficie en la, digamos, se divide la cabeza, tronco y extremidades para hacer la clasificación de las quemaduras. Los niños tienen una superficie en la cabecita mayor a los niños mayores, inversamente proporcional. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Que un niño al año de edad, menor de 1 año, tiene un 19% de porcentaje de quemadura en la cabecita, que va disminuyendo a medida que el niño va creciendo, al año 17, a los 5 años 15, a los 10 años 11, y cuando ya es mayor, a un adulto, prácticamente 9. ¿Qué es lo que sucede con las extremidades? Las extremidades superiores mantienen su proporción, su superficie, su cálculo de superficie quemada desde recién nacido hasta adulto. Y las extremidades inferiores, aquí sí varía un poquito, que va a ir progresivamente en aumento a pesar con el tiempo de la edad. Al año 15%, al menor de 1 año 15%, a partir del año 16, a los 5 años 17%, a los 18, a los 10 años el 18%, y a los 15 años mantiene el 18%. El tórax, que es el tórax anterior, el tórax posterior, es el recién nacido, hasta el año 32%, que se mantiene hasta el año y hasta los 5 años.
A partir de los 10 años, el tórax, el porcentaje de superficie quemada ya va a aumentar a 34%, y en los mayores y adultos ya va a ser de 36% totalmente. Entonces, la superficie corporal de la cabecita va a disminuir inversamente proporcional, y las extremidades inferiores van a ir aumentando con los años. Ahí tiene, ¿no es cierto?, una comparación. Ahora, las palmas de las manos tienen un 1%, no solamente esto, sino se describe a toda la palma, inclusive los dedos, no solamente la palma, sino que toma en cuenta los dedos para cuantificar que sea un 1%. La localización es muy importante tomar en cuenta, porque hemos dicho hace un momentito que hay zonas especiales y zonas neutras. Las zonas especiales son la cara, el cuello, en las mujercitas las mamas, las articulaciones, las manos, los dedos, los genitales y los dedos, los pies, ya sea de las manos o de los pies. ¿Por qué? Porque prácticamente hacen sinequias, hacen retracciones, y la rehabilitación va a ser mucho más importante. Las zonas neutras, hemos dicho, son tórax, abdomen, donde no hay pliegue de flexión, o muslos, donde no llega la articulación. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a internar? Vamos a internar a todos los pacientes que hemos dicho que estén lesionados la carita, el cuello, los genitales o los pliegues de flexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primerito? No es cuestión de que en la casa le vamos a lavar, y pues, un niño que está con quemadura, imposible que le podamos atender en la casa así sin hacer medidas de anestesia, etc. Entonces, primeramente el médico que lo va a atender tiene que tener elemental, ¿cierto? Barbijo, guantes, todo lo que sea manejo de seguridad para el paciente. La exposición a las zonas lesionadas, o sea, si un niño se ha quemado con agua hervida, pero lo primero que tiene que hacer en la casa, qué sé yo, es retirar las prendas, porque vamos a seguir manteniendo el calor y va a seguir aumentando la temperatura, y va a penetrar la quemadura mientras no se retire esos tejidos, esas prendas que están calientes, ¿no? Entonces hay que ver que no haya otras lesiones asociadas, que solamente sea la quemadura, porque uno puede caerse con una quemadura, pegarse un golpe en la cabeza o fracturarse otro órgano, y no solamente tener la quemadura. Entonces, cuando hay lesiones en los incendios, por ejemplo, pues la oxigenación tiene que ser elemental. Lo importante es directamente lo primerito, aparte de la oxigenación, tomar una vena periférica para empezar la hidratación, y paralelamente, si es una quemadura de tipo A o AB, dar analgésico para disminuir el dolor. Entonces, ya en quirófano, hacer un lavado profundo con suero fisiológico, con todas las medidas estériles, hacer la aplicación de sulfadiacina argíntica, que es el famoso quemacurán, que tiene dos funciones en la sulfadiacina: uno, proteger de las infecciones, y otra, acelerar la eliminación del tejido necrótico. Entonces, cuando uno usa la sulfadiacina de plata, siempre tiene que tenerla bien cubierta, porque como es la plata, se descompone con la luz solar. Entonces, paralelamente, tiene que colocarse una sonda vesical para controlar la diuresis, para que no haya una falla renal. Entonces, hay que ver que el niño se mantenga en una diuresis de 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Y lo más importante es, como ha perdido la piel su función de mantener su temperatura, el equilibrio, tenemos nosotros que mantener al niño caliente, con una temperatura habitual, ideal para que no se deshidrate por un lado y no se enfríe por otro lado. Entonces, es acá lo que les decía, ¿no es cierto? El niño se le ha pegado el vendaje con sulfadiacina de plata, se ponen las vendas, son venda apósito que se llama, y envolver después para mantener el calor. Entonces, y obviamente pues hay que proteger con un arco encima, porque si tienes una quemadura superficial, cualquier roce te estimula el dolor. Entonces el diagnóstico, ya saben ustedes prácticamente todo eso, ¿no es cierto? Entonces, un paciente quemado, que lo consideramos como un accidente, como he dicho al principio, que puede estar asociado a un politrauma, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, mantener una vía aérea permeable, mantener una buena ventilación, una respiración adecuada, mantener una buena hidratación mediante una buena circulación,
ver si este niño ya ha entrado, tiene alteración neurológica, ya sea por la misma, por el mismo shock hipovolémico o por alguna otra lesión que pueda tener secundaria a la quemadura, un trauma, hemos dicho, la exposición, o sea, ver el medio ambiente donde se ha quemado e hidratarlo de la manera más rápida para mantener a este paciente estable. Porque lo que necesita, el paciente quemado tiene que ser estable las 24/7. Entonces, clínicamente nosotros tenemos que, cuando atendemos a un paciente, en la anamnesis tenemos que preguntar cuándo se ha quemado. Puede ser que en la quemadura de hace una hora, hace un día, etc. ¿Con qué se ha quemado? ¿Con qué agente? ¿Cómo se ha quemado? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde se quemó? Y el lugar del accidente. Tenemos que ser muy incisivos y, en resumen, al hacer todo esto, estamos viendo nosotros cuántas horas han pasado desde que se ha quemado el lugar del accidente hasta que ha llegado a nuestro servicio. Porque es muy importante saber las horas de quemadura que ha llegado al hospital para hacer nuestro tratamiento y de reposición hidroelectrolítica. El niño llega, obviamente hay que hacer examen de sangre completo. Si es un niño que está ya, digamos, 24, 48 horas, igualmente hay que hacer exámenes, la proteinemia, ver la función renal, ver, pues, obviamente, el azúcar en qué nivel está, si hay pérdida de electrolitos importantes, examen de orina para ver que si está perdiendo, si hay una hemoglobinúria, electrocardiograma, pues en caso de que haya sido una quemadura térmica o eléctrica, para ver si hay o no carboxiemoglobina en la sangre, una radiografía de tórax para descartar que haya una fractura de costal, al haberse quemado, se puede haber quemado en un poste eléctrico y haber caído al piso, ver que no haya creatina quinasa y en la orina la mioglobinuria que hemos dicho, para ver que no haya destrucción tisular. Entonces la reproducción hidrolítica es muy importante hacerla según la fórmula de Parkland. Nosotros usamos Ringer lactato 4 mililitros por kilo de peso por área de superficie corporal quemada. Entonces si un niño pesa 10 kilos, le vamos a dar 4 por 10, 40, y calculamos si tiene un 10, un 20 o un 30% de superficie quemada, multiplicamos por eso y el valor que saquemos tenemos que reponerlo nosotros con Ringer lactato. ¿Por qué? Porque el ion lactato ayuda, se metaboliza rápidamente en el hígado y se va a convertir en piruvato. Entonces va a producir bicarbonato mediante el ciclo de Krebs para ayudar en la oxigenación, en la recuperación, en la circulación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es muy importante, como he dicho, las primeras horas, saber a qué hora se ha quemado. Se ha quemado a las 8 de la mañana y llega al mediodía al hospital, ya tenemos 4 horas de déficit, de pérdida, que es importante para la función renal. Entonces, las primeras 8 horas son importantes. Si ha llegado a las 4 horas que se ha quemado, aquí dice que hay que ponerle la mitad en las primeras 8 horas, ¿cierto? Pero eso es cuando, digamos, la quemadura es inmediata y llega al hospital de forma rápida. Pero si he dicho, se ha quemado hace 4 horas, ya no vamos a poner en las 8 horas. Tenemos que calcular de las primeras horas que se ha quemado, las 8 horas. Entonces ya le pondremos en 4 horas porque ya han pasado 4 horas. 4 más 4 son las 8 horas que tenemos que ponerle la mitad. Vemos con la sonda vesical cuánto están perdiendo, no perdiendo, drenando, y si hay una buena función, si está eliminando 1 a 3 mililitros por kilo de peso, entonces ese 50% que ha quedado esa otra mitad la vamos a poner en 16 horas. Entonces en 24 horas tiene que recibir lo que hemos calculado en principio, pero haciendo hincapié siempre en que en las primeras 8 horas tiene que recibir la mitad. Como hemos mencionado, entonces una diuresis para mantener una diuresis de 1 a 3 mililitros por kilo de peso, hora. Entonces, el tratamiento, independientemente de la parte quirúrgica o la parte plástica, va a dar analgésicos, porque a un niño que está quemado de tipo AB le va a doler mucho. Si ha necesitado injertos, si ha recibido injertos, va a ser mucho más el dolor por la zona lavadora. Entonces van a estar paracetamol, metamizol, en algunos casos morfina, o en este caso ya habría que desaparecer el fentanilo, ¿no? Para que no hagamos la Propofest.
Las vacunas antitetánicas, todo niño hay que ver, es muy importante, ¿no? La distribución, si recibe vacunas o no recibe vacunas, si no tiene vacunas hay que ponerle toxoide tetánico, darle albúminas para mantener una buena proteinemia, antibióticos cuando ya ha pasado después de las 24, 48 horas, una quemadura superficial de tipo A o AB no necesita antibióticos, simplemente necesita un buen aseo. Y obviamente una vez que ha pasado la primera etapa, mantenerle con psicólogo, no solamente al niño, sino a la familia, porque es un trauma tan importante que afecta al núcleo familiar. Este niño, una vez que ha recibido ya la rehabilitación, injertos, tiene que ir a rehabilitación, a fisioterapia, para mantener una buena elasticidad de los tejidos, una buena flexibilidad de las articulaciones, y todo va a hacerse de acuerdo a una buena nutrición. Un paciente quemado, desnutrido, no va a evolucionar de una manera favorable. Entonces, el tratamiento quirúrgico está reservado ya a los pacientes donde necesitan eliminar el tejido necrosado. En primer lugar, se hace la esclerotomía. Normalmente hay los esclerótomos que son ya equipos eléctricos normales, pero en nuestro medio muchas veces se usa pues las raspadillas que se en la cocina para eliminar en forma irregular todo el tejido. Entonces, normalmente lo que se hace, este niñito posiblemente no va a necesitar injerto, ¿ya? Eso vamos a ver nosotros a la semana. Hay que tener una herida limpia y de tipo simple, regular. Acá, por ejemplo, es una zona neutra que no va a haber mayor problema. Igualmente acá una zona neutra que no va a haber mayor problema si va a necesitar injertos. En cambio aquí sí, que tenemos que tener mucho cuidado. Una quemadura donde quemadura estamos viendo tejido blanco, nacarado, ya estamos hablando que es una quemadura de tipo B muy profunda. Y al haber una quemadura de tipo B muy profunda, ¿qué es lo que pasa? El edema es muy importante. ¿Y qué es lo que más nos va a producir? Un edema importante nos puede producir ¿qué? Un síndrome compartimental, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, en la primera atención a un niño vemos que hay alteraciones en el neurocirculatorio, nosotros tenemos que hacer liberar la fascia, una fasciotomía, para permitir que ese síndrome compartimental se libere, para que no vaya a la isquemia y a la necrosis y a perder los deditos. Entonces es muy importante estar atento a que estos pacientitos, ya sea en cualquiera de las extremidades, no nos hagan un síndrome compartimental. Aquí estamos viendo que ya teniendo un síndrome compartimental, se ha hecho la fasciotomía en la parte posterior mayormente también. Y aquí está lo que les decía, la aplicación de sulfadiazina de plata, una gasita encima, y encima va a venir la venda apósito, que es esta, previamente con un tipo gel foam, que es una esponja, que esta esponja lo que hace es, tiene la función de chupar todo el tejido exudado que pueda haber, y para mantener la superficie limpia y no se infecte. Y encima viene la venda apósito que están viendo ustedes acá. Ahí está. Entonces el niño ya está curadito con su sonda Foley para medir la diuresis. ¿Y cuándo volvemos a curar, más o menos? ¿Cuándo creen que volvemos a curar a este niño? ¿En qué tiempo? Al día siguiente, a las 2 semanas, a la semana. Día siguiente. Más o menos 5 días a la semana. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar tiempo. Como aquí el niño está con esa esponja, moltopren que se llama, entonces está chupando, tiene una superficie libre. Entonces tenemos que darle tiempo de que en 5 días hasta máximo 7 días por debajo el tejido está reepitelizando. Entonces, si lo vamos a ir nosotros a curar cada 24, cada 48 horas, al descubrir el tejido vamos a sangrar, y al sangrar estamos profundizando la lesión. Entonces, después de 5 días, mientras el niño no esté haciendo, obviamente no esté haciendo fiebre, mientras no veamos que está manchado aquí los apósitos con soluciones, con sangrado, o peor todavía, cuando vemos una secreción verdosa, estamos fritos, tenemos que parar las orejas, porque esa secreción verdosa generalmente ya es producida por la pseudomona. Y el olor, ustedes cuando huelan una lesión por pseudomona no se van a olvidar nunca, ni el olor ni el color. De solo ver el color verdecito y el olor, saben que es pseudomona.
Entonces, si está limpio del tejido, en los apósitos, no tenemos que tocar antes de 5 días. Descubrimos siempre bajo anestesia general el niñito dormido y vamos a ver que las lesiones de hace 5 o 6 días están en buenas condiciones. Entonces, ya hemos dicho, los analgésicos, si quieren ser un poquito más finos, vamos a darle paracetamol 15 miligramos por kilo dosis, el metamizol 20 miligramos por kilo dosis, la morfina 0.1 por kilo dosis, el fentanilo tiene que ser manejado simplemente por terapia o por anestesiología, 1.2 miligramos por kilo dosis, endovenoso. Hemos dicho a toditos los niños su toxoide titánico, a niños menores de 3 años, 200 unidades de gamma globulina, si la necesita, y en mayores de 3 años 500 unidades de gamma globulina en caso de que sí la necesite. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?